Buenos días, mi nombre es Ramiro Balda y vamos a exponer el tema de conservación de vida de fauna silvestre con mi compañera Jocelyn Kaun. La importancia de la conservación del medio ambiente es esencial para el futuro de nuestro planeta. Esto se debe principalmente a que todos los seres vivos, incluidos los humanos, dependemos de muchos bienes y servicios ecosistémicos, se podría decir, de la naturaleza que nos proporciona. Aún así, parece ser que hay cierta parte de la población mundial que no lo acaba de comprender y siguen actuando de una forma contaminante y poco sostenible. La biodiversidad nos ayuda a valorar la estabilidad del ecosistema y a calcular los daños que puede recibir. Esto se debe al hecho de que cualquier ecosistema con una gran biodiversidad de especies será más resiliente frente a cualquier adversidad, como a las plagas o a la disminución drástica de la población. Es decir, que un ecosistema con mayor variabilidad de especies sufra menos daños y desequilibrio frente a cualquier desventura, ya que si alguna especie fluctúa o desaparece, habrá otras que puedan suplir su nicho ecológico. Aún así, para que exista cierto equilibrio o estabilidad en los ecosistemas del medio natural, debe haber una biodiversidad de organismos proporcional a los recursos naturales que ofrece la naturaleza. Eso significa que cada ecosistema estará regulado por especies animales y vegetales que lo compongan. Existen tres clases de ecosistemas: ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. Y desde el microorganismo más pequeño hasta el animal más grande es realmente importante para la supervivencia humana para la conservación del medio ambiente. Cada animal, insecto o pájaro tiene una función en la naturaleza, una función ecológica para mantener el equilibrio de la cadena trófica que se haya establecido. Estas funciones pueden ser contribuir a la regeneración vegetal de los campos, actividad que realizan muchos herbívoros como vacas, cabras y ovejas, solo con el hecho de pastar y alimentarse de la hierba y otras plantas. Otra función que realizan muchos roedores y pájaros que se alimentan de frutos o semillas que, una vez que entran en contacto con el suelo, puedan germinar y colonizar nuevos territorios. El hecho de que la fauna se estructure en distintos niveles de nutrición em, hace que se establezcan relaciones muy estrechas entre depredador y presa. Las relaciones tróficas de los ecosistemas llegan a tal punto que sus índices poblacionales van fluctuando en función de las comunidades colindantes. En esta cadena trófica, el ser humano se sitúa en el punto más alto, de tal manera que se beneficia alimentándose de gran parte de la fauna existente, dependiendo de una gran variedad de especies. Es por esto que debemos ser muy selectivos y rigurosos a la hora de escoger qué especies consumimos y también que debemos saber en qué estado de conservación se encuentran. Las causas de la extinción de la fauna silvestre son la pérdida y las más importantes, digamos, son la pérdida y perturbación de hábitats. Es la mayor amenaza para casi todas las especies en estado silvestre. Es la destrucción, fragmentación y degradación de sus hábitats. Tal disturbio en las comunidades naturales amenaza a las especies silvestres al destruir rutas de migración, áreas de reproducción y recursos de alimentación. La deforestación, sobre todo en selvas tropicales, es la principal causa de la disminución de la diversidad biológica planetaria por pérdida de degradación de hábitats, seguida por la destrucción de arrecifes coralinos y terrenos pantanosos y la labranza de arado para pastizales. La extensión de la frontera agrícola. El crecimiento de la población, la vida de opulencia o pobreza son causas subyacentes de la extinción y reducción poblacional de la vida silvestre con el crecimiento de las poblaciones de humanos.
Cuando la población humana crece, ocupa más tierras y desmonta y degrada más terreno para hacerse de alimento, madera, combustible, leña, etcétera. La caza furtiva y comercial. Existen tres tipos de caza. La de subsistencia, deportiva y comercial. La eliminación de animales para proporcionar suficiente alimento para sobrevivir se conoce como la caza de subsistencia. La caza deportiva es el atrapamiento de animales por diversión o recreación y en algunos casos para alimento. La caza comercial implica matar animales por lucro para obtener ganancias de la venta de sus pieles u otras partes. La caza o pesca ilegal se denomina cacería furtiva. Otra de las causas es la introducción de especies extrañas en algunos casos. No tienen depredadores naturales o competidores en sus nuevos hábitats. Esto hace que predominen en su nuevo ecosistema y causen la reducción de las poblaciones de muchas especies nativas. Eventualmente, tales especies extrañas pueden ser causa de extinción o desplazamiento de estas especies nativas. Otra de las causas es la contaminación y el cambio climático. Sustancias tóxicas que degradan los hábitats de la vida silvestre, incluyendo refugios de vida silvestre, y matan algunas plantas y animales. Los plaguicidas de lenta degradación, en especial los DDT, han sido causa de la disminución del tamaño de la población de algunas especies de aves. La vida en estado silvestre, aún en reservas mejor protegidas y administradas en todo el mundo, puede menguar en unas cuantas décadas a causa del cambio climático causado por el calentamiento planetario. De aquí en adelante continúa mi compañera Jocelyn para terminar la exposición del tema. Muchas gracias. Ok. Bueno, Inge, soy Jocelyn Caone y me toca exponer la parte ¿dónde está? De métodos de protección. Métodos de protección y administración de la vida silvestre. Bueno, tenemos el método de protección de especies. En esta, usualmente, pues, son para proteger a las especies en peligro de extinción, identificadas, dándoles una protección por un tipo legal, se podría decir, preservando y administrando su lugar de hábitat en criterio, ¿no? Esto sería como una programación, eh, se podría decir un cautiverio de este tipo de especies que están en este área. También se podría decir que son reintroducidos este tipo de especies, ¿no? En, en su hábitat, se podría decir, adecuado. Tenemos igual el método de protección de los ecosistemas. En este, usualmente, más que nada, es para los refugios para la vida silvestre. Este puede preservar las poblaciones balanceadas de especies en su hábitat natural, se podría decir más que nada, ¿no? Y establecer áreas vírgenes y se pueden decir como refugios de la vida silvestre, protegiendo, protegiéndolos legalmente. Y esto va a eliminar las especies extrañas a un tipo de área, o sea, que no haya como animales que no deberían estar en ese hábitat, sino tenerlos, protegerlos y mandarlos a un lugar de refugio.
También están como para depender esto más en vías del Estado o pueden ser privadas. En el método de administración de la vida silvestre, en general es administrar un tipo de especie, sobre todo las que están estableciendo cuotas para la colecta, ¿no? De la caza de animales y demás. Esto se necesitaría las leyes que regulen la cacería, obviamente implementando cuotas fuertes, porque a lo que se ve en las leyes normalmente es una cuota básica, es algo que puede pagar cualquier persona y no le afecta en nada gastarlo. Entonces sería implementar cuotas que realmente, o sea, se podría decir que duelan, ¿no? Porque no es una diversión, esto tiene que ser como para parar la dimensión que pueda llegar a causar este tipo de casas, ¿no? Tenemos algo para implementar que me olvidé, es en el método de protección de los ecosistemas. Es mucho mejor, digamos, formar para poder impedir la pérdida de estas especies silvestres y establecer y mantener una red mundial para preservar, perdón, los parques, santuarios de vida silvestre y otras áreas protegidas, que es algo que sí o sí deberíamos de implementar en varias áreas, ¿no? Que es algo que es necesario. Para la biodiversidad de fauna silvestre en Bolivia, bueno, en cuanto a la fauna de nuestro país, actualmente se encuentra registrada aproximadamente 1.400 especies de aves, 396 especies se podría decir, espera, son de aves. Luego 3.960, no, 396 especies de mamíferos y unas 203 especies de anfibios, unas 266 especies de reptiles y 600 especies de peces, 100 especies de enmiendas de vertebrados. Y bueno, está registrado como 160 especies de moluscos, 3.000 especies de mariposas, además de 130 de murciélagos. Es una variedad cuantitativa de lo que hay en nuestra Bolivia. Tenemos en Bolivia una adheriva, digamos, se podría decir, del cual, además de leyes, normas nacionales departamentales, tenemos el Acuerdo de París, se podría decir, que es la del 2015. Tenemos la conservación de las Naciones Unidas, lucha contra la desertificación. Tenemos la conservación del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la conservación sobre el comercio internacional de las especies amenazas de fauna y flora, estos silvestres CTE, no, CITES, perdón, la conservación de RAMSAR, Ramsar, la conservación de la biodiversidad biológica, el protocolo de la Cartagena, el protocolo de Kioto. En Bolivia existen eh, áreas protegidas. Se puede decir que contamos con 22 áreas protegidas, de las cuales 5 áreas son naturales en manejo integrado, que es Apolobamba, el Palmar Estacional Biológico de Beni, el Pilón de Lajas, San Matías. Son 6 parques nacionales: Carrasco, Isidoro Secure, Noel Kemp del Mercado, Sajama, Torotoro y Tunari. Son 7 parques nacionales en áreas de manejo integrado: Aguaragüe, Amboro, Cotapata,
Caliá del Gran Chaco, el Madidi, la Serra del Iñao, y tenemos 4 reservas nacionales de la vida silvestre. Tenemos la de la cordillera de Sama, el Ecuador, Eduardo Avaroa, el Manuripi, la Tairiquía. Y bueno, además existen muchos refugios, se pueden decir. Esos son los que acabo de mencionar. Y tenemos organismos internacionales y nacionales que vendrían a ser la WWF, la WCS, el PNUMA, el UINS, o sea, UICN, Biorena, la Conservación Internacional, el COSUDE, tenemos la FMAM, la FUNDEAP, la cooperación alemana, tenemos igual la ICEA, la PNPP, y son redes igual de red de CERNAP, SNAP, TNC y VIVE, que son fundamentalmente organismos internacionales y nacionales. Eso sería, Inge, complementando a mi amigo Ramiro.